Alguien te dice, hey, sabes que eso es grave, es sumamente grave, y te pone un ejemplo, y el Señor empieza a decir, es mejor entrar faltándote una parte, ir al cielo, que ir entero a ese lugar. Es un lugar terrible. Yo estaba creyendo que así, como que quedaba una duda. ¿Cómo no voy a sacar un hijo de Dios? ¿Cómo es posible? El Señor Jesús nos explica, es el que habla más del infierno. En la Biblia se habla del infierno en el Antiguo Testamento de otra manera, pero Jesús aclaró el infierno en una totalidad. Ahora, los testigos de Jehová no creen en el tema eso del infierno, porque en primer lugar ellos no creen en Jesús tampoco. Entonces, ¿cómo van a creer en sus doctrinas? Pero Jesús habló con lujo de detalle de la gravedad de ese lugar, de lo terrible que es, de lo espantoso que es, y nos da ejemplos de forma de que el hombre nunca jamás quiera estar en ese lugar de castigo. Otro día vamos a tomar el tema porque también está gigante. Ahora, pero habla otra vez del reino de Dios. El reino de Dios. Ahora, en Marcos 10:14, vamos a leer, hermanos, textos porque son los que nos ayudan a irnos desarrollando en el conocimiento de Dios. Amén. Marcos 10:14. Miren que nos habla Marcos ahí con respecto a los niños. Amén. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los estorbéis o se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Aquí hay un grupo de preguntas. ¿Cuáles niños? Tienen pecado como a los niños En ese momento, hermano, se estaba refiriendo a los niños. Ok, bien, vean esto, hermano. El texto que sigue habla un poquito más para ampliar el asunto. No el que sigue ahí, pero sí el 15, perdón. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. O sea, donde el hombre viene a aprender de los niños, donde el hombre viene a ser como niño, a proceder Como niño. actitud de niño. ¿El niño hace muchas travesuras? Oh, sí. Inocencia. Pero lo que habla aquí es de la inocencia del niño. No de las travesuritas que haga, hermano, pues usted hace travesuras peores. Pero de la inocencia del niño. El rencor del niño. La actitud del niño. Es importante porque cuando tu mente está inocentemente, no hay pecado en ti. Entonces Jesús dice, si uno de ustedes no se hace como un niño, no puede entrar al reino de Dios. No puede heredar el reino de Dios. Entonces tenemos que aprender a ser como niños. Quitar la malicia del corazón, quitar la malicia de la mente y ser como niños. Amén. Eso es lo que nos está hablando. Ahora, el pasaje otra vez el que leímos, que es el 14, dice, dejad a los niños venir a mí, no se los estorbéis, porque de los tales es el reino de Dios. Ahora, no todos los niños, el reino de Dios es de ellos. Porque bíblicamente encontramos en otro pasaje, que dice la Biblia, que si tú eres santo, tus hijos son santos. Pero si tú no eres, si tú eres impío, tus hijos son impíos. Entonces, el niño impío, ¿cómo puede heredar el reino de Dios? Está hablando, hermanos, de los niños, de aquellos que tienen a Dios. El niño no tiene decisión todavía en su mente para aceptar a Cristo, para vivir una vida cristiana, pero por la razón de que sus padres están bajo la cobertura de sus padres. Cuando el muchacho crece a cierta edad, él tendrá la decisión de recibir a Cristo o rechazarlo para su salvación o su condenación. Pero mientras está bajo la tutela de sus padres, conforme a sus padres viven y son, así es el hijo. Dice, hermano. Hermano, entonces por eso es la presentación de los niños, ¿verdad? Presentación. Porque dice la Biblia, óigame, la presentación de niños, ahí le va. La presentación de niños, ¿para quién es? Para los cristianos. Solo, exclusiva, para los cristianos. No para la gente que no tiene a Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en el pasaje de Números, dice, así bendecirás a los hijos de Israel. O sea, a los de la promesa, a los que tienen
un pacto con Dios, a los hijos de ellos. Y ahí declara las bendiciones para ellos, pero no para la gente que no tiene a Dios. Esos niños, si un día vienen a Cristo, tendrán las bendiciones, de lo contrario, no pueden recibirlas. Amén. Entonces, hay veces que la gente procede a presentar niños que no tienen nada que ver a sus padres con Dios. Son errores que se cometen en los caminar. Pero si los niños, hermano, mientras son de unos padres cristianos, están protegidos por Dios, por la cobertura de sus padres. Y cuando crecen, ellos deciden si servir a Dios o no servir. Amén. Ahora bien, vamos a Marcos 10:15. Ahí estamos todavía, ¿no? Sí, amén. De cierto os digo que el que no recibiera el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Hermano, ahí es donde usted y yo tenemos que convertirnos como niños. Aleluya. Amén. Ahora veamos el asunto de las riquezas y el reino de Dios. Vamos a Marcos 10:23. Marcos 10:23. Usted no se desespere cuando ve a los niños, hermano, que no tienen traza, que andan haciendo. Hay que educarlos poco a poco. Pero eso no es algo de condenación. Son desórdenes que cometen los niños, pero ellos son de Cristo. Amén. ¿Cuántos creen esto? Amén. Son de Cristo. Usted cree que sus hijos son de Cristo, ore por ellos y enséñeles palabra de Dios. Ahora, dice la Biblia en Proverbios: instruye al niño en su camino, y cuando sea viejo, no se va a apartar. O sea, tú le enseñas ahora, y un día cuando él crezca, esa palabra va a surgir un efecto. Ahora sí vamos a la cita que teníamos. Marcos 10:23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¿cuán difícilmente entrará en el reino de Dios? ¿Quiénes? Los que tienen riquezas. ¿Y qué pasó después ahí? Lea, siga leyendo. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondió, volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. ¿Qué les parece? Como los vio que se sorprendieron, les tuvo que explicar con más claridad el asunto, ¿verdad? Porque les dijo, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron: Dios mío, entonces nadie va a entrar, todos los que esta gente rica no va a entrar nadie. Entonces le da una explicación el Señor más comprensible para ellos. En el verso 24 el Señor les explica con más claridad, porque ellos se asombraron. Pero Jesús respondió, volvió a decir: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios. ¿Quiénes? Los que confían en las riquezas. Hermano, confiar en las riquezas es un gran fracaso. En otro pasaje Jesús nos habla y dice el engaño de las riquezas. ¿Se acuerdan de aquel hombre que construyó y hizo un granero y los hizo más grandes y los llenó y se hizo rico? Y ya cuando tenía tanta fortuna dijo: ahora sí, alma mía, gózate, porque tengo para mucho tiempo. ¿Y qué dijo el Señor? Necio, esta noche viene a pedir tu alma. Y lo que tienes, ¿quién se va a deleitar con él? ¿Quién lo va a gastar? ¿A quién se lo va a sacar? Y ahí el engaño, hermano. Cuando uno quiere amontonar y amontonar y amontonar, el querer amontonar nos viene a ser en vano. Jesús más bien nos enseña de las riquezas. Dice que aunque tengamos para comer y para vestir, o sea, lo de necesario para nuestra vida, estemos contentos con ello. Amén. Porque el engaño de la riqueza es, hermano, que si tienes 1 millón, andas peleando por tener 12. Y el que tiene 20, quiere tener 40. Y esto no tiene fin. Mire, tenemos a Carlos Slim. Tiene como 75 mil millones de dólares y quiere acabar los 100 mil millones. ¿Para qué quiere? Ya está viejito. ¿Para qué quiere ese general? Bill Gates, otra cantidad semejante. ¿Para qué quieren eso? Es como tener basura o papeles, porque ¿para qué te sirve eso? La barriga no puede comer más. Es lo mismo. Eso se
se llama engaño. Buscar, amontonar y tener y tener y tener. La gente que dice, quiero tener una casa, quiero tener otra casa, quiero tener 2 ranchos. Esa es lo que era el engaño de las riquezas, según nuestro Señor Jesucristo. Sí, hermano. Hermano, en sí para el rico su Dios es el dinero, hermano.